niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. Buenos días. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner su granito de arena. Dale por Venezuela, actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la mesa de la Unidad Democrática para compartir absolutamente con todos los venezolanos la preocupación, la angustia, la indignación incluso por lo que ocurre en nuestro país, por lo que ocurre en nuestra patria, pero también, por cierto, la confianza, la serena confianza, el firme optimismo en que trabajando juntos, remando juntos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de paz, de progreso, de prosperidad, de seguridad, de respeto que todos necesitamos, que todos merecemos. Hoy es un día con una importante cantidad de noticias, pero yo quiero ser en esto muy claro. Hay noticias reales y noticias aparentes. Hay noticias que se corresponden con los procesos sustantivos, fundamentales que están pasando en el país. Y hay noticias que simplemente sirven para tratar de ocultar, para tratar de enmascarar esa realidad que está ocurriendo. Así que, como hemos hecho a lo largo de años en este espacio, les propongo, les sugiero más bien que hagamos un ejercicio para apartar, separar lo real de lo aparente, para que separemos la paja del grano, para que veamos más allá de la hojarasca qué es lo que en realidad está ocurriendo en nuestro país y de qué manera tenemos nosotros como ciudadanos, como venezolanos, independientemente de nuestras preferencias partidistas o ideológicas, cómo posicionarnos ante esta realidad y cómo ser más eficientes ante esta realidad. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque si usted agarra y se fija en lo que ocurrió ayer a lo largo del día, usted va a encontrar, por un lado, una gran cantidad de noticias de naturaleza judicial. El propósito de judicializar la política. Ayer fueron los señores de la bancada de la minoría, de la bancada decadente, a intentar varias acciones ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante el Tribunal Supremo de Justicia de ellos, ante el Tribunal Supremo de Justicia que ellos designaron en dos momentos, violentando todas las normas y violentando todo lo que la Constitución y la ley establece, tanto como perfil de los magistrados como en los tiempos en que estos deben ser designados. Recordemos nuevamente las sesiones express de la asamblea ya fenecida, ya fallecida, aquella asamblea lamentable que dirigía Diosdado Cabello en diciembre del año 2014 y ahora en diciembre del año 2015, cuando entre gallos y medianoche, en sesiones convocadas prácticamente sobre la Navidad, quisieron pasarle al país estos extraes, pues la composición de unos poderes públicos mediante mecanismos distintos y distantes a los establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, ante ese TCJ recurre ahora la minoría pesuvista a denunciar a la Asamblea Nacional por desacato, en un caso, por violación de no sé qué cosa, de un reglamento interno, por otro lado, etcétera, pues bla, 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 bla. Eso ocurrió en el día de ayer. Luego, al final de la tarde, tuvimos que presenciar un evento lamentable. Sí, lamentable. Una suerte de parada militar, ¿no? Un evento denominado acto de desagravio de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas a Bolívar y a Chávez, con presencia de dirigentes políticos y de altos jerarcas militares. Digo dirigentes políticos porque además de estar el presidente de la República, que es normal que esté el presidente de la República en un evento de naturaleza militar. El presidente de la República es el comandante en jefe de la Fuerza Armada.
constitucionalmente hablando. Pero también estaba allí, por ejemplo, el jefe de la bancada de la minoría. Estaba el diputado Héctor Rodríguez, sí, ese que le dieron aquella paliza horrorosa en el Estado Bolívar. En el Estado Bolívar el oficialismo sacó un solo diputado. Todos los demás, por lista y por circuito, lo sacó la Unidad Democrática. En Bolívar sacó un solo diputado, y eso porque estaba encabezando la lista, si no tampoco sale. Y es ese señor Héctor Rodríguez que después de una derrota tan estruendosa como esa, vienen y lo nombran acá jefe de la fracción. Jefe es un decir, ¿no? Héctor Rodríguez, por cierto, que es un joven con un desempeño, por lo menos a nivel del discurso político. Usted lo escucha y dice, caramba, parece que tuviera algo, de verdad, estupendo. Ojalá que pueda hacer cosas buenas por el país y por su propio partido. Sin embargo, ahí está básicamente el muchacho de mandado. Yo estuve en la instalación de la Asamblea Nacional y lo veía corriendito, ¿no? Llegaba la bancada minoritaria, entonces Cilia y Diosdado le decían 4 cosas, salía corriendo a tratar de obstaculizar el trabajo de Henry Ramos. Henry Ramos, bueno, le daba 3 vueltas, entonces regresaba corriendo a donde Diosdado y donde Cilia para que le dieran nuevas instrucciones. Bueno, pero eso es detalle que tendrá que resolver, por cierto, ¿no? Porque una cosa es ser jefe de bancada y otra cosa es ser muchacho de mandado. Pero en todo caso, digo, ¿qué carrizo hace el jefe de la bancada minoritaria en un acto institucional, supuestamente la Fuerza Armada Nacional? Es decir, que hace un activista político en un acto de esa naturaleza. Bueno, pero insisto, todo eso forma parte de de los epifenómenos, ¿no? De las noticias fabricadas a juro para tapar las noticias reales. ¿Cuáles son las noticias reales? Bueno, las noticias reales tienen que ver con lo siguiente. Estamos en una crisis económica espantosa. Ya arrancaron las colas. Las colas en los mercados, en Caracas y en el interior, son más grandes que el año pasado. Y estamos apenas a 8 de enero. Ayer estábamos a 7 de enero. Ya arrancaron las colas. Ya arrancó duro el tema de la escasez. Y va a ser más duro que el año pasado, porque la restricción en materia de divisas para las importaciones es mayor que el año pasado. Y como aquí no se produce nada, y no se produce nada porque el gobierno durante 17 años destruyó las fuentes de empleo, las fuentes legítimas de creación de riqueza, expropió fábricas, expropió haciendas, estatizó negocios. ¿O es que nadie va a recordar aquel paseíto que se dio alguna vez el anterior presidente de la República, ¿no?, por el centro de Caracas y preguntaba, ¿y qué es aquello que está allá? Una joyería, presidente, le decían, ¡exprópiese! ¿Y qué es aquello que está allá? Ah, un negocio, ¡exprópiese! Y así iba, pues, así iba. Pero eso que ocurrió en el centro de Caracas ocurrió en todo el país. Las unidades de producción de este país fueron expropiadas y luego destruidas. ¿Entiendes? Entonces, eso que no fue producto de un error puntual, sino que es una política de Estado, la destrucción del aparato productivo venezolano para arrodillar por hambre y dominar por hambre al pueblo venezolano, ¿no? Eso fue una política de Estado. ¿Por qué? Porque había altos precios del petróleo y el gobierno decía, si yo reviento la economía privada, convierto a todo el mundo en un rehén del gobierno, porque el único que va a tener dinero para que la gente viva va a ser el gobierno. Así que van a tener que pasar por acá y van a tener que arrodillarse aquí. Ah, pero ¿qué pasó? Que los altos precios internacionales del petróleo no duraron toda la vida. Duraron mucho tiempo, duraron 12 años. Pero llegó un momento en que empezaron a bajar, y a bajar mucho, ¿entiendes? Pero ahora nosotros no tenemos cómo vivir de otro tipo de exportaciones. Nosotros no generamos ningún otro producto. Todo lo que producíamos antes, todo lo que exportábamos antes, o lo destruyeron, como el caso del aluminio, y las cabillas, y el cemento, y el arroz, y el café, o la pesca. Sí, Venezuela tenía una flota de pesca de arrastre de las más importantes de América Latina, que actuaban tanto en el Caribe como en el Atlántico como en el Pacífico. La destruyeron. O lo destruyeron o se lo robaron, como pasó con el tema del oro venezolano. Entonces, ante esa situación, estamos hoy en la crisis que tenemos. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno ante esta crisis? Ah, bueno, después de muchísimo tiempo,
antenoche anuncian supuestamente un gabinete para enfrentar la situación que estamos viviendo. ¿Quiénes integran ese gabinete? Bueno, el jefe de economía productiva es un ciudadano que en su vida ha producido nada. Es un joven sociólogo, un genio pues de la Universidad Bolivariana, ¿qué te puedo decir? Por lo que es conocido es por ser un defensor acérrimo de el supuesto cuento de la guerra económica y otras memeces. Ese señor. En ese mismo gabinete está otro economista graduado en Moscú, allá bien lejos, señor Jesús Faría. Que para quienes no sepan esa información, debo decirles que dentro del debate interno en el PSUV, en el llamado Congreso Económico del PSUV, había dos posiciones. Una posición donde estaba este señor Luis Salas, que ahora aparece como investido como jefe de economía productiva en el gabinete, que defendía las tesis ultraizquierdistas de la fulana guerra económica. Es decir, de la negación de la realidad y de la búsqueda de un pretexto para explicar las consecuencias de la ineficiencia y de la corrupción, porque eso es el cuento de la guerra económica. Y había otra tendencia, que es la tendencia donde estaban Ali Rodríguez Araque y donde estaba Jesús Faría, entre otros, diciendo, no, vale, aquí hay que parar esta necedad, aquí hay que reconocer los errores, aquí hay que enmendar los errores, porque si no el país va a explotar en 1000 pedazos. Bueno, resulta que entonces Maduro, después de todo ese congreso, haciendo lo que siempre ha sabido hacer, que es nada, entonces te colocan en el gabinete económico a los representantes de ambas tendencias. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que eso no va a ir para ningún lado, porque no hay claridad, no hay propósito, no hay estrategia. Lo que hay es un reacomodo para resolver este tipo su problemita interno. Entonces pone a uno y pone a otro. ¿Cuál es el resultado de orden más contraorden? Desorden. ¿Tú me entiendes? Entonces, esa es la noticia real. La noticia real es que después de 17 años y después de $1 millón de millones de dólares y después de 3 años de aguda crisis, después de todo eso, Maduro lo que anuncia es un gabinete de gente inútil, gente que no tiene ninguna experiencia en materia de producir bienes y servicios, salvo el caso de Pérez Abad, ¿no? Ojalá que Pérez Abad pueda hacer algo allí en el ministerio donde fue colocado sustituyendo al hermano de Diosdado Cabello. Ojalá. Pero salvo el caso de Pérez Abad, ninguna de esas personas sabe lo que es tener que pagar una nómina. No, ninguna de esas personas sabe lo que es producir nada. Entonces, bueno, ¿cuál es la noticia? Que frente al tema de la crisis económica, la respuesta del gobierno sigue siendo negativa, sigue siendo estítica, sigue siendo absolutamente insuficiente. Esa es la primera cosa, desde el punto de vista económico. La segunda cosa tiene que ver con el tema político, y justamente empiezo por allí a propósito del tema de Pérez Abad. Pérez Abad representa la salida de Diosdado Cabello del gobierno. Sale de sus responsabilidades públicas y sale también su hermano de el superpoderoso Ministerio de Industria y no sé qué cosa, y Economía y Finanzas y bla, bla, bla. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Esto quiere decir, mira, que Maduro no servirá como presidente, no servirá como gerente de la hacienda pública, no servirá para generar bienestar y para generar prosperidad para el pueblo venezolano, pero sí sirve y mucho para sus propios intereses. Maduro pasó 6 años como canciller, guindado de la guerrera, de la chaqueta del presidente Chávez, dando vueltas por todo el mundo. Y con eso, y con el beneplácito de los Castro, fue como Maduro logró pasar por encima de unos 16 aspirantes y colocarse como primero en la sucesión, ¿no? Cuando fallece el presidente Chávez, no cuando admiten su fallecimiento, sino cuando fallece el presidente Chávez, entonces aparece Maduro como la figura de relevo. Ya lo había anunciado Chávez antes en su famosa cadena del 8 de diciembre, cuando se fue ya para no regresar. Bueno, pero cuando Maduro regresa al país ya en su condición de sucesor, ¿no?,
en la presidencia, Maduro estaba prácticamente fuera de lo que eran las estructuras de poder real dentro del chavismo. En el chavismo había dos grandes familias en el término corporativo, por así decirlo, ¿no? Apropiadas del poder. Dos grandes estructuras apropiadas del poder. Una, la de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello y todos los tentáculos que tenía dentro de la economía y la Fuerza Armada y la institucionalidad y el Parlamento, todo eso. Esa era una de las grandes estructuras que manejaba el poder dentro del chavismo. La otra gran estructura era Rafael Ramírez. Rafael Ramírez y su condición no solamente de presidente de PDVSA, sino además de zar de las finanzas públicas después que Giordani se opacó. El inmenso poder económico que manejaba Rafael Ramírez, una cosa impresionante. Y entre esas dos grandes estructuras que copaban el poder, estaban prácticamente como una hoja de parra, pues como para recordar siempre que Chávez había pasado por acá, la familia de Chávez, ¿no? Entonces, con un cargo acá, con un cargo allá, con un cargo más acá, con la familia de las hijas de Chávez ocupando todavía la casona, y sobre todo con la vicepresidencia del yerno, ¿no?, del doctor Jorge Arreaza, como vicepresidente. Esa era la situación. Esa era la situación cuando Maduro llega a la condición primero de vicepresidente y luego de presidente. ¿Qué ocurre después? Bueno, llega Maduro y en el desarrollo de un plan que, por cierto, hay que reconocerle su habilidad. Él es muy bueno para lo malo. Él es muy bueno para todo aquello que tiene que ver simplemente con la ratificación y expansión de su poder personal, de él y de su grupo. ¿Qué hizo Maduro? Lo primero que hizo fue agarrar, ¿no?, y destruir la estructura más frágil de las tres. Él decía, no me puedo meter con la familia Chávez, no todavía. No me puedo meter con Diosdado, no todavía. Pero la agarró con Ramírez y empezó a darle, y 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 a darle. Bueno, hasta que no solamente lo sacó del cargo, sino que lo sacó del país. ¿Me entiendes? Desmanteló la estructura de poder que tenía Ramírez dentro de PDVSA y dentro del país, dentro de la economía. La desmanteló. Y, por supuesto, ocupó todo ese espacio, él con su grupo. ¿Qué pasó con su otro gran adversario interno, el señor Cabello? El plan de Maduro no tenía pérdida. El plan de Maduro era que a su siguiente adversario interno no lo iba a sacar él, lo iba a sacar la oposición. Y por eso ustedes vieron a Maduro haciendo un conjunto de cosas absolutamente insólitas en tiempos electorales, tomando medidas absolutamente insólitas en tiempos electorales, porque Maduro quería perder estas elecciones. Maduro quería que de su siguiente adversario interno, que era el señor Diosdado Cabello, se encargara la oposición. Porque al día siguiente, prácticamente, de que perdiera Diosdado Cabello la presidencia de la Asamblea Nacional, de que saliera de esa estructura de poder, el resto no se lo íbamos a hacer nosotros, el resto se lo iba a hacer precisamente Maduro. Bueno, y ahí tienen ustedes, pues, el cambio de gabinete. Lo único que le quedó a Diosdado Cabello en el gabinete fue su esposa al frente del Ministerio de Turismo, que eso, como ustedes saben, no tiene nada que ver, desgraciadamente, con la estructura real del poder, ¿no? Pero el tema económico, las fichas que tenía Diosdado en el Ministerio de Industria y Comercio, bla, 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 todo es que para afuera, y no lo sacamos nosotros. Fue Maduro. Entonces Maduro primero se saca de encima a Rafael Ramírez, después se saca de encima a Diosdado Cabello, de esa forma, e incluso a la familia Chávez, ¿no? Todos los que tenían estos puestos, que si uno en Corpoel y que otro ya, no, los colocó en sitios, o para que perdieran las elecciones, como pasó en Barinas, ¿no? O lo sacó de la burocracia. Y lo último que quedaba, que era Arreaza como vicepresidente, bueno, lo sacó de la vicepresidencia. Esa es la noticia real. Entonces yo les estoy hablando muy clarito. Primero, desde el punto de vista económico. ¿Qué es lo que viene aquí? Bueno, aquí lo que viene es más hambre, más recesión, más inflación. Ya no porque eso forme parte de un plan de dominación, porque Maduro sabe que va de salida, sino porque forma parte de un plan para raspar la olla, ¿me entiendes? Estos señores están preocupados no de reflotar la economía, sino de, bueno, de hacerle a todo el país
lo que le hicieron a la Asamblea Nacional, que era dejarla, bueno, prácticamente en el suelo. ¿Ves? Eso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, lo que les estoy contando. Analícenlo ustedes. Yo no les pido que escuchen esto que les estoy diciendo y lo crean automáticamente. No, analícenlo ustedes. ¿Qué le hizo Maduro primero a Ramírez, luego a Diosdado, luego a la misma familia Chávez? ¿Qué hizo? Nada. Irlo sacando poco a poco de las estructuras reales de poder y entronizando su hegemonía interna. Para tapar todo eso es esta laraca. La guerra de los retratos. Yo sé que suena ridículo, pero es que no es que suena, es que es ridículo, ¿no? Mientras el país se cae a pedazos, ¿no? Mientras hay más de 100.000 casos de paludismo más que hace 10 años, ¿no? Mientras hay muertos en luchas por la inseguridad dentro de invasiones y cosas por el estilo. Hoy aparece la noticia, pues 5 muertos en Valencia en una invasión. Mientras esas cosas están ocurriendo, mientras el informador de Barquisimeto nos informa hoy que sigue cayendo sin freno la producción de azúcar en el país por falta de maquinaria, mientras eso está pasando en la vida real, nos quieren venir con la guerra de los retratos. Por el amor de Dios, vale. No hay derecho. Y sobre todo no hay derecho a que crean que el pueblo es bolsa, que el pueblo es necio, que el pueblo va a estar pendiente de la guerra de los retratos, mientras tiene que hacer una cola de 8 horas para comprar un pollo que además se está pudriendo. ¿Y por qué se está pudriendo el pollo? Bueno, porque es que hasta la cadena de frío para poder conservar los alimentos, mientras van desde los barcos que lo traen hasta las manos del comprador, bueno, muchas veces los trasladan en transportes que no tienen la refrigeración necesaria, entonces el producto se empieza a deteriorar, se empieza a podrir, lo vuelven a congelar, lo vuelven a descongelar, y cuando vienes, bueno, hiciste 6 horas de cola para comprar un pollo, llegaste con tu pollo para la casa, lo abres y huele mal, ¿no? Entonces, ¿tú crees que un pueblo sometido a una situación como esa va a estar pendiente de la guerra de los retratos? No, vale, no. Aquí hay un proceso real de cambio y no tiene que ver con los titulares, tiene que ver con la vida de la gente. Es esa la razón por la cual el gobierno perdió la mayoría social y perdió la hegemonía política. Y la responsabilidad nuestra, con mucha seriedad, es ser la fuerza serena y tranquila de cambio. Subrayo esto, fuerza serena y tranquila de cambio. Sin alaraca, sin discurso altisonante, sin estar hiriendo sensibilidad de nadie, respetando a todos. Porque nosotros llegamos a la Asamblea Nacional y vamos a llegar al poder para respetar a todos, para respetar a la mayoría opositora, para respetar a los chavistas que votaron por nosotros, que fueron muchos, millones, y para respetar incluso a los chavistas que no votaron por nosotros, pero que lo pueden hacer en el futuro si nosotros nos comportamos de manera correcta, sin herir la sensibilidad de nadie. ¿Entienden? Dicho todo esto, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Lo voy a buscar, Prito. Seguro. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estamos haciendo ese análisis necesario de las verdades profundas que intenta tapar el gobierno de Maduro y la bancada de la minoría divisionista con esta alaraca ciertamente lamentable, ¿no?, de la guerra de los retratos. Yo terminaba el segmento anterior del programa
diciendo una cosa que es una verdad del tamaño de un templo, ¿vale? Nosotros estamos llegando al poder, no solamente al poder en la Asamblea Nacional, sino al poder en el país, porque este proceso sigue, ¿vale? Este proceso sigue. Aquí hay que construir soluciones al drama económico y social. Aquí hay que construir soluciones reales al tema del hambre y de la inseguridad. Y aquí no va a haber soluciones reales a esos temas si no hay un cambio político de fondo. ¿Ves? Por eso digo, nosotros vamos a seguir avanzando en la construcción de ese nuevo poder. Pero el poder para nosotros no es para que lo vean mis amigos a través de Periscope y a través de Skype, no es para que yo cambie este relojito de plástico que tengo por un reloj que valga $4,000. No, ese no es el sentido del poder. El sentido del poder no es que yo cambie la carcachita que yo tengo por una camioneta blindada de $140,000, ¿no? Y para que en vez de andar con mis amigos del radar, ande con una parranda de espalderos armados hasta los dientes. No, el poder no es para eso. El poder no es para eso. El poder es para construir soluciones. El poder es para servir. Un funcionario público no es un comandante, un jefe, un caudillo. No vale. Un funcionario es un servidor público. Por eso nosotros llegamos hoy a la asamblea y mañana donde tengamos que llegar es para servir. Y como llegamos para servir, eso es todo lo contrario a llegar para ofender. Nosotros no estamos acá para meterle el dedo en el ojo a nadie, para hundirle el dedo en la llaga a nadie, a nadie. Nosotros llegamos acá para respetar profundamente a ese inmenso y valiente pueblo venezolano que quiere cambio, que resistió en la oposición 17 años de régimen agresivo y violento, 17 años de atropello, ¿no? Y que tuvo el coraje de ser oposición en momentos muy difíciles. Ahorita es muy fácil hacerle oposición a Maduro, es muy fácil, pero hace 10 años ser oposición era oponerse a un régimen que tenía todo el dinero del mundo, el control de todas las instituciones, ¿no? Y un liderazgo carismático que ciertamente tenía el apoyo de muchísima gente. Era complicado ser oposición en ese tiempo. Y mira, hay un sector del pueblo venezolano que tuvo ese valor de oponerse a esto, no porque creyera que podía tener éxito en corto plazo, sino por razones de principios y valores. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que respetar a ese pueblo opositor, y tenemos que respetar profundamente también a los millones de venezolanos que en los últimos años, 7, 6, 5, sobre todo en los últimos 3 años, entendieron una cosa fundamental, una realidad fundamental, que es que hay una crisis real, que la crisis no es un invento de los medios, que no es mediática. ¿Ustedes recuerdan? Primero decían que la crisis era mediática, después decían que la culpa era de otros, que era del imperio, después empezaron a echarle la culpa a la empresa privada nacional y hablaron de la guerra económica. Ellos siempre están buscando culpables para no asumir su culpa, su responsabilidad. Bueno, hubo un sector del pueblo que dijo, no vale, no, la cosa no es verdad. ¿No? Aquí hay una crisis real y el responsable de esa crisis real es el gobierno y la alternativa frente al gobierno es la unidad, ¿no? Y entonces tenemos a millones de chavistas votando por nosotros. Primero fue aquel traspaso de casi 800,000 votos del chavismo hacia la oposición cuando las elecciones entre Capriles y Maduro. Y bueno, después lo que pasó el 6 de diciembre, eso fue un deslave. ¿Entiendes? Hay que entenderlo, hay que entenderlo. En el exterior hay casi 2 millones de venezolanos. De ellos, por lo menos la mitad, un poco más de la mitad, están en edad de votar. Casi todos los que se fueron de acá se fueron porque no resisten a este gobierno, es decir, son de oposición, o porque los perseguían políticamente, o porque destruyeron su fuente de empleo, o porque la inseguridad, les echó unos cuantos sustos y salieron corriendo. Pero casi toda esa gente que está afuera es de oposición. Es decir, por lo menos 1 millón de votos, 1,000,000 y pico largo de votos de la oposición están fuera. Entonces, ¿cómo se explica nuestra victoria ahorita por más de 2 millones de votos arriba del gobierno? Bueno, porque mucho chavista votó por nosotros. Bueno, esa gente tiene una sensibilidad, y a la sensibilidad de esa gente, como venezolanos, como hermanos nuestros, como nuestros compatriotas que están buscando un camino distinto, tenemos que respetarlos, ¿vale? Respetarlos y respetarlos en sus creencias y sobre todo en sus afectos,
¿Ves? Nuestros hermanos que fueron oficialistas, que hoy están votando por nosotros, aunque siguen teniendo en alta estima a la figura histórica del presidente Chávez. O sea, creo que eso es muy sencillo de entender. Por último, hay un sector minoritario, pero absolutamente respetable, de compatriotas, hermanos nuestros, que fueron chavistas y que incluso el pasado 6 de diciembre votaron por la tarjeta del PSUV. Repito, un sector minoritario, pero absolutamente respetable. ¿Qué tenemos que hacer nosotros frente a ese sector? Y no estoy hablando, Carrizo, de Maduro. No estoy hablando ni de Maduro, ni estoy hablando de la Fosforito, ni estoy hablando de ninguno de los símbolos de la confrontación. No, estoy hablando del pueblo que debemos seguir convenciendo, porque esta mayoría, esta amplia mayoría que ganó el 6 de diciembre, tenemos que cohesionarla y ampliarla. Y no la vamos a ampliar con marcianos, no vamos a importar gente del Polo Norte, no. Para cohesionar y ampliar esta mayoría tenemos que seguir convenciendo. Vencer para nosotros es sobre todo convencer. Para los políticos militaristas, fíjense ustedes que no digo militares, porque una cosa es lo militar y otra cosa es el militarismo. Lo militar es una profesión decente, digna. El militarismo es una excrescencia, es una deformación. Bueno, para los políticos militaristas, vencer es aplastar. Vencer es desconocer. Vencer es ofender. Es decirle escuálido o pelucón, al contrario. Para un demócrata, vencer es sobre todo convencer. Y nosotros tenemos que seguir convenciendo a densos sectores que aún se encuentran bajo la órbita clientelar, represiva o cultural del gobierno. Cuando digo cultural me refiero al control político, al control de las ideas. Tenemos que seguirlos convenciendo. Y para seguirlos convenciendo, lo primero, lo elemental, es no ofenderlos, ¿vale? No bloquearlos, ¿vale? O sea, una cosa de elemental sentido común. Y se los digo, porque yo tengo años, ¿no? Más de una década, ciertamente, haciendo oposición, ciertamente, construyendo cultura y músculo democrático, ¿ves? Pero yo no lo hacía, en los palos grandes. Mi trabajo es en los sectores populares, mi trabajo es en el 23 de enero, es en Katia, es en el cementerio, es en el valle, ¿entiendes? En todos esos sitios que ahora, tú ves qué pasó, le preguntas al CNE, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que ganó la oposición. ¿Por qué? Bueno, porque allí hay un pueblo que es capaz de reflexionar y de cambiar su opinión para bien, ¿me entiendes? Entonces, bueno, de eso se trata. De eso se trata. Esa tiene que ser la única agenda de la unidad democrática, de la oposición venezolana, de los que queremos cambiar para bien este país. Es seguir convenciendo. Y para seguir convenciendo, entonces, no podemos estar en la guerra de los retratos, hermano. No podemos estar. Tenemos que estar en la lucha económica, en la lucha por la realidad social, en la lucha por la realidad del pueblo. Eso sí, no permitiendo ningún tipo de abuso. La Asamblea Nacional es la expresión de la voluntad del pueblo, como muy bien dijeron los obispos de la Iglesia Católica en su conferencia episcopal en el día de ayer. La instalación de la nueva Asamblea Nacional es una victoria del pueblo y cualquier intento del gobierno por desconocer, por ningunear, por aplastar, por desobedecer a la Asamblea Nacional, eso es un fujimorazo. Y eso lo tiene clarito, no solamente el pueblo venezolano, lo tiene clarito el mundo. El mundo. Entonces, repito, sin permitir ningún abuso, pero sabiendo que nuestra prioridad no es Maduro, ¿vale? Nuestra prioridad no son los retratos de nadie. Nuestra prioridad es la gente. Esa es nuestra prioridad y nuestro compromiso. Esa es la agenda con la que nosotros obtuvimos la victoria arrolladora del pasado 6 de diciembre. Bueno, entonces está clarito, pues, cuál es el camino que tenemos que seguir. Vamos a la siguiente pausa comercial. No olviden nuestros números telefónicos 0212-482-9750, 0212-482-9750 para su participación. Vamos al corte, ya regresamos.
Vale. Epa, Noé, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Aló. Ajá. Aló. 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 Dígalo. Ujú, 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 ujú. Ok. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con la voz del ciudadano, con la voz del soberano. Estamos recibiendo una catarata prácticamente de mensajes a través de todas las redes sociales, de todos los servicios de mensajería, respaldando, ojo con esto, o sea, muchos dicen que están respaldando nuestra visión. No, no es nuestra visión, esto no es lo que a Chuo se le ocurrió, no, esta es la política de la unidad. Con esta política fue que la unidad se reagrupó. Con esta política fue que la unidad se reinventó. Con esta política fue que la mesa dejó de ser un espacio de articulación y se transformó en la dirección política del campo democrático, de la sociedad venezolana. Y para de esa manera dar las peleas que dimos en el año 2015 y terminar el 2015 como lamentablemente no pudo terminar el año 2014. El 2015 terminó en victoria. ¿Entiendes? Y terminó en victoria porque logramos la unidad de los venezolanos, no solamente de la oposición. Logramos la unidad de los que siempre hemos sido pobres, de los que vivimos y luchamos en los sectores populares, con la clase media empobrecida. Aquí hubo un pacto social, un nuevo pacto social, una nueva alianza social entre los pobres de siempre y los empobrecidos de ahora, entre la clase media depauperada y los sectores populares. Y esa nueva alianza social fue la que permitió que en diciembre del 2015, la oposición no solamente ganara en Prados del Este, sino que también ganó en Nueva Tacagua, ¿entiendes? No solamente ganamos en, ¿qué te digo yo?, en La Lagunita, sino que ganamos también en el 23 de enero, producto de eso, ¿me entiendes? Entonces, repito, esto que estoy diciendo no es la ocurrencia de Chuo. Esta es la política de la unidad, la política, por cierto, la única política que nos ha traído estas victorias. Entonces, como es una victoria de todos, la tenemos que cuidar entre todos y la tenemos que ejercer con sobriedad, con serena firmeza, con tranquilidad, siendo más eficiente en la acción que en la laraca. ¿Entiendes? Eso es lo que reclama de nosotros hoy el pueblo venezolano. ¿Por qué? Bueno, porque el adversario está absolutamente histérico. El adversario está absolutamente aterrado. El adversario está, como ustedes lo están viendo, pegando gritos y carreras. ¿Entiendes? Tirando contra la Asamblea Nacional los fuegos artificiales que se le quedaron fríos el día de su supuesta victoria. Así está el adversario. Entonces, si el adversario está en estado de desesperación, la serenidad es nuestra. ¿Entiendes? Entonces, repito, esto no es lo que se le ocurrió a Chuo frente al tema de la guerra de los retratos. No, esta es la política de la unidad, la única, por cierto, que nos ha traído una victoria tan importante como esta, la más importante en 17 años. Entonces, vamos a escuchar de inmediato a Rosa Jiménez, que nos llama desde Guatire. Rosa, feliz años para empezar. Muchísimas gracias por esperar, te escuchamos. Tanto como hablaste, me gustó todo. Y, por ejemplo, ese es el título de una novela, La guerra de los retratos. Otra cosa, dile a Yu que ponga la foto de Bolívar, esas que estaban antes. Y otra cosa, Diosdado dice que va a hacer una denuncia y eso, y no va él, manda a otro. Es como que es un tipo. Tú eres un diputado como otro. Y Héctor Rodríguez, bájale dos, mijo, que eres el mandadero de Diosdado y Silvia. Gracias, Chuy, me encantó todo lo que dijiste y sabroso. Estaba aquí sentada escuchando lo sabroso, Chuy, gracias.
Muchísimas gracias. Era Rosa Jiménez. Desde Guatire. Ustedes recuerdan que el gobierno decía que en Guatire, Guarenas es la cuna de la revolución, hablando de aquella tragedia que ocurrió, el Caracazo, una tragedia que empezó precisamente en Guarenas, Guatire, y ellos decían que esa es la cuna de la revolución. Incluso le cambiaron el nombre a toda una organización construida por la democracia, por cierto, que se llamaba Minca de Leoni, y la pusieron 27 de febrero, el día de la tragedia. Un día que es de luto, un día no para celebrar, sino al contrario, para reflexionar severamente sobre lo que ocurre cuando la política deja de ser útil para resolver las diferencias entre los venezolanos. Bueno, pasan cosas horrendas como esa. Bueno, en Guatire, en Guarenas, de ahí donde nos llamó Rosa Jiménez, ahí ganó la democracia. Esos 2 diputados, ahí rodó Blanca Caut, que iba montada en un potro que no supo mantenerse en pie. Ahí rodó, ahí el pueblo de Guarenas y de Guatire decidieron tener 2 diputados democráticos. Para poner solamente un ejemplo, pues, de donde nos llaman. Desde el Valle nos llama Edward Pérez. Edward, muy buenos días, te escuchamos, hermano. Muy buenos días, maestro. Maestro, quiero hacerle 2 planteamientos, ¿no?, que la gente me lo ha pedido. El primer planteamiento es en relación al rendimiento de la moneda. El bolívar no rinde porque Venezuela, ya como usted lo ha dicho tantas veces, está muy destruida en su producción y tiene una deuda inmensa. Entonces, claro, Venezuela ni produce, ni ha pagado lo que debe externa ni internamente, y eso trae como consecuencia que no pueda competir. Entonces, hay gente que me ha planteado, ¿verdad?, que yo pida, como pide mucha gente, pues es el dinero del pueblo, el cambio de la moneda, poner la moneda que tenga mayor respaldo, ¿verdad? Porque si Venezuela no puede respaldar todavía, otro país respalda, y eso es una gran ayuda para que pueda haber más producción y más rendimiento, ¿verdad?, de la moneda que se utilice, porque no podemos poner una moneda que no valga nada, en caso de que eso se pueda hacer, si es posible, provisionalmente. Y el otro planteamiento, se está presentando un gran problema con la misión vivienda y los apartamentos vendidos a la gente que le compró al Estado. Le quieren desconocer primero los contratos que se firmó con el INAVI, hoy en día le dicen BANAVI, y la gente. Desconocer los pagos que se hicieron, desconocer los recibos demostrativos de que la gente pagó y sacarle real para darle la titularidad, que nunca la van a dar, de los inmuebles. Y ellos dicen que eso es una propuesta, para mí es una propuesta impuesta, y ellos dicen que es mejor hacer eso porque los expedientes están quién sabe en dónde, y le han dicho a muchos que no aparecen en expedientes sino en unas computadoras por ahí. Esto sería bueno que si la Asamblea, en la medida que pueda, lo revise, porque me parece que han aparecido una serie de forajidos que lo que quieren es meterle la mano al bolsillo de la gente para terminar de sacarle los pocos churucos que le quedan. Muchísimas gracias, Edward. Era Edward Pérez el Valle, con un par de planteamientos, los cuales hemos tomado buena nota, y ciertamente tienes toda la razón, Edward. Ese es el papel de la Asamblea Nacional. Por un lado, es absolutamente importante que la Asamblea Nacional sea un espacio en el cual la angustia y el reclamo del pueblo venezolano tenga resonancia. Es decir, yo creo que no debe pasar una semana, así se lo planteé, bueno, lo conversamos solidariamente, amistosamente, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, y yo, y nos pareció pertinente y prudente eso, que no pase una semana sin que la Asamblea Nacional reciba, ¿no?, a las víctimas de las colas, ¿vale?
a las víctimas de la inseguridad, a las víctimas de estafas como esa en los desarrollos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ¿no? A esos compatriotas que tienen 17 años con el cuento de que viene la redención y viene la redención y viene la redención, y resulta que lo único que ha venido es la inseguridad, el hambre y el malandraje. Entonces, esas personas, mis hermanos, mis vecinos, la gente con la que yo me he levantado en Catia, en Caricuao, en Antímano, bueno, esas personas deben tener hoy en la Asamblea Nacional una tribuna para hacer sus planteamientos y ser escuchados. ¿Entiendes? Por un lado eso, o sea, una Asamblea Nacional que sea esencialmente caja de resonancia de la realidad, de la verdad social de este país, social y económica de este país. Por un lado, el tema de la Asamblea, pero por otro lado está el tema siguiente, yo lo repito con muchísima claridad. Mira, hermano, nosotros seguimos en campaña. No en campaña electoral, pero sí en campaña social. Aquí que nadie desmantele sus comandos familiares, que nadie desmantele los grupos de las fuerzas de la Unión, que nadie desmantele ni desactive las redes de los partidos. No vale, aquí hay que seguir en campaña y en campaña social. Hermanos, nosotros tenemos que salir a buscar medicinas en todo el país, casa por casa. Y tenemos que, con nuestros expertos, con nuestros médicos, ubicar dentro del conjunto de medicinas que recojamos aquellas que están vigentes, aquellas que están en buenas condiciones, aquellas que pueden llevarle salud y de alguna manera felicidad a algún venezolano, a alguna familia, y entonces llevar esas medicinas donde tienen que estar, a los puestos de pronto socorro, a los lugares de la red Francisco de Miranda en el estado Miranda, a los hospitales públicos, a los dispensarios de la Iglesia Católica, o como el dispensario Jesús Maestro allá arriba en la zona 10 de Petare, donde haga falta, en los CDI, ¿sí? En los barrios adentro que estén abiertos, hay que llevar eso, porque es necesario, porque hay muchísima gente que no tiene un medicamento que es básico, que es vital para conservar la salud y la vida. ¿Cuántos hermanos nuestros que padecen enfermedades, por ejemplo, epilepsia u otras enfermedades que impliquen convulsiones, bueno, andan asustadísimos y con razón, porque han tenido que detener el tratamiento, porque no consiguen el medicamento y no saben en qué momento, en la calle, en el metro, en el carrito, bueno, tienen una crisis? Esto es una desgracia, ¿vale? O sea, en este momento de inseguridad en el país, estando tú bueno y sano y en control perfecto de tus 5 sentidos, es peligroso andar en la calle. Imagínate tú que por desgracia sufras de una enfermedad de esa naturaleza y pierdas el conocimiento y convulsiones en plena calle. ¿Dónde puede parar un cristiano? Bueno, hay que hacer eso. La unidad tiene que salir a buscar medicinas y a llevárselas a quien los necesite. ¿Me entiendes? La unidad tiene que salir a buscar alimentos y ayudar a quien lo necesite también. El tema de los alimentos es gravísimo, hermano. En Caracas hay incomodidad por las colas, pero en el interior hay hambre, con H mayúscula, ¿ves? Y nosotros tenemos, por supuesto, no vamos a resolver con eso la crisis económica, pero vamos a resolver puntualmente, ¿no? El que una persona o una familia no pase todo un día sin comer, ¿vale? No pase todo un día sin una comida caliente. Así sea una tapa de sopa, una taza de sopa que hagamos en una olla, en un sancocho comunitario. Estamos a ese nivel, ¿ves? Y eso hay que hacerlo, porque solo el pueblo salva al pueblo, solo el pueblo ayuda al pueblo. No sigamos escuchando necedades, que si los colectivos, la cosa, y el pueblo, y el 1 por 10, y el 1 por tanto. No, chicos, ya vimos el 6 de diciembre que todo eso es coba. Eso es mentira. ¿Ves? El pueblo está allí, en su casa, en la calle, en el callejón, en la escalera, en el edificio, en la organización de clase media. Ese es el pueblo, y ese pueblo tiene que ser movilizado para ayudarse a sí mismo. Y esa es una responsabilidad de la unidad, porque la política, si no es servicio, no es nada. Si la política es cada tanto tiempo, cuando vienen elecciones, entonces ahora sí vamos a organizar el comando, vamos a buscar el padrón electoral. Si la política fuera apenas eso, fuera una vergüenza, qué lástima sería la política si es solo eso, ¿entiendes? No, la política es servicio. Como dice el Papa Francisco, el que quiere ser pastor
tiene que oler a oveja. Es decir, aquel que quiera ser dirigente del pueblo tiene que oler a pueblo y tiene que consustanciarse con las necesidades y ser solidario y rutero con la lucha del pueblo. Ese es el tema. Ese es el tamaño del compromiso que tenemos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. ¿Qué pasó? Unión. Solo por RCR 750 AM. Vale, Todo el este 2 de minutos, Caracas ¿verdad? está fabricando su Chévere. cocina empotrada en Cocibela. Por mejor precio, mejor atención, cumplimiento en todas sus exigencias. 0414-284-5895 y 451-6109. Cocibela de sueño. Ariana, montarle saludos. una alarma a tu carro, necesita un Ricardo. electrónico confiable. Sí, Le sí, recomiendo sí, la sí, quinta sí. repuesto y accesorio. De En la Ginebra, avenida San Perdón, un Sebastián de la abrazo, Trinidad, hermano. calle del Hambre, teléfono Así es, 0212 incluso en los hospitales, en el hospital 4754. militar como el de La quinta Maracaibo. repuesto y accesorios, solución profesional a tu alcance. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes Consulado a de Corre, viernes, Noruega, a las 6:30 Caribe. de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Claro, no es, Titulares por de la supuesto. Mañana con Mientras más Pedro acorralado, García Otero. más Solo peligroso por se pone. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. Chulo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión con el tiempo justo, con el tiempo contado para ratificar una cosa y proponer otra. La cosa a ratificar es que nosotros, los venezolanos, no estoy hablando de los opositores, estoy hablando de los venezolanos, porque cuando usted tiene que calarse 7 horas de cola para comprar 2 potecitos de aceite, un potecito de margarina, 2 kilitos de harina de maíz precocida, etcétera, 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 usted está sufriendo eso no porque tenga el carnet de tal color o de tal otro color, o la franela de tal color o tal otro. No, usted está sufriendo eso porque usted es venezolano y porque nuestro país fue destruido en el aspecto económico por 17 años de una autocracia militarista y corrupta. Entonces, este planteamiento se lo hago a los venezolanos. Nosotros no podemos perder tiempo en la guerra de los retratos. La guerra de los retratos es tan mentirosa como la guerra económica. Es tan mentirosa como el cuento de que la inseguridad es producto de unos paramilitares que mandó Uribe. Todo eso es cover, hermano. Todo eso es mentira. Nosotros tenemos que promover ya la construcción de soluciones reales a los problemas reales del venezolano en materia económica y en materia social. Ya. Y tenemos también que tener conciencia de que esas soluciones solo van a ser sostenibles en el tiempo si hay un cambio político de fondo que permita colocar al poder al servicio del ciudadano y no al revés. Es decir, al ciudadano al servicio del poder. ¿Me entiende? Entonces, eso tiene que estar clarísimo. No comamos cuento, entonces. Sea usted del color que sea. Yo no me meto en eso, yo soy en eso muy respetuoso. ¿Ve? Pero la inseguridad, el malandro, no te preguntas, mira, tú eres de tal lado o de tal otro. No, el malandro te atraca. Y cuando digo el malandro, me refiero no solamente al malandro que está en la esquina, también al malandro que está en el poder. Ese también te atraca igualito. Porque ellos atracan tanto al ciudadano opositor como a su propia base, como la propia base oficialista. Entonces, repito, lo primero es no caer en cuentos. Nadie les creyó el cuento de la guerra económica. Bueno, que nadie les cree el cuento de la guerra de los retratos, independientemente de que haya habido tal o cual exceso verbal en la adopción de una medida que, por cierto, es correcta y es justa, porque la Asamblea Nacional no es para rendirle culto a la personalidad de nadie. ¿Entiendes? Como dice el profesor Arraiz Luca, el Parlamento es por definición una institución colectiva que no puede ser personalizada con retratos de nadie. Pero hay formas de formas, hay maneras de maneras. Nosotros no estamos acá para agredir la sensibilidad de nadie, sino para unir país, para unir pueblo.
Esa es la primera reflexión. La segunda, a mis hermanos de la Fuerza Armada Nacional, les reitero mi respeto, les reitero incluso mi afecto. La Fuerza Armada Nacional es una institución de toda la patria, de todos los venezolanos. No es una institución de un sector del pueblo, no, es una institución del pueblo. Y así como el 6 de diciembre reconocí públicamente el esfuerzo de la Fuerza Armada Nacional para garantizarle a los venezolanos el derecho a votar en paz y a que esos resultados fueran reconocidos. Así como reconocí también hace horas apenas cómo la Fuerza Armada Nacional garantizó que el 5 de enero fuera una jornada también pacífica y en paz. Hoy les ratifico de nuevo mi respeto y como venezolano y mi respeto como secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática y la certeza, tengan ustedes la certeza, la seguridad absoluta que este proceso de cambios que está en marcha y que no lo detiene nadie, va a determinar para la Fuerza Armada simplemente un proceso de mayor fortalecimiento institucional, mayor fortalecimiento profesional y sobre todo de mayor respeto. ¿No me entiendes? Tenga usted la seguridad de que nunca en un gobierno de la democracia se va a utilizar a la Fuerza Armada para que respalde a una franquicia política o a un liderazgo personalista. Nunca. ¿Por qué? Porque eso es lo que está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 328. Búsquenlo, búsquenlo. Eso es lo que dice la Carta Magna. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Por último, cierro este programa en esta madrugada de viernes 8 de enero, convocando, invitando a todos los venezolanos a una gran jornada nacional el próximo 23 de enero. Se acerca el 23 de enero y el 23 de enero, hoy más que nunca, este 23 de enero del año 2016 tiene que ser una jornada muy especial para el pueblo venezolano. El 23 de enero no solamente es la conmemoración de la caída de la penúltima dictadura, no. El 23 de enero es también un espacio para que reconstruyamos todos lo que se llamó alguna vez el espíritu del 23 de enero, que condujo al pacto de Punto Fijo, sí, al pacto de Punto Fijo. Eso que han demonizado y de lo que tan mal han hablado, el pacto de Punto Fijo fue un pacto de gobernabilidad que le dio al país casi medio siglo de paz. ¿Me entiende? Bueno, nosotros, este 23 de enero, los ciudadanos venezolanos, tenemos que decirle a nuestra dirigencia política que necesitamos un nuevo pacto social, un nuevo pacto de Estado, un nuevo pacto de ciudadanos y de dirigencia política para garantizar que tengamos por delante nuevamente medio siglo de paz, medio siglo de prosperidad, medio siglo de crecimiento, medio siglo de construcción de Venezuela, de una Venezuela digna, bonita, hermosa, una Venezuela de la que nadie se quiera ir y a la que puedan regresar esos casi 2 millones de venezolanos que hoy están fuera. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer este 23 de enero. Yo invito a que el 23 de enero no solamente haya asambleas, no solamente haya manifestaciones, no solamente haya discursos y banderas, no, yo invito a que haya también reflexión, a que haya discusión, a que haya debate. ¿Qué tiene que hacer el pueblo venezolano el 23 de enero, pero en este año 2016? ¿Qué tiene que hacer la dirección política venezolana el 23 de enero en este año 2016? Yo tengo que decirlo con mucha claridad. El 23 de enero del año 2015 fue memorable, porque ese 23 de enero la Unidad Democrática Venezolana presentó a todos los venezolanos una visión compartida de la crisis, y gracias a esa visión compartida de la crisis pudimos transitar todo este año y terminarlo en victoria. Bueno, en el año 2016 tenemos que hacer algo similar, pero mucho más grande, porque tenemos una responsabilidad muchísimo mayor. Así que invito a que nos preparemos para un 23 de enero de debate, de reflexión, de construcción
de las nuevas realidades. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jiménez Tares, en la gerencia de información opinión Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción de este espacio estuvo Saida Castillo, al frente de los controles estuvo Jan Bururú Martínez. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. Dios, doctorísima. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Vívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Paruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgente. Supe que hubo un allanamiento en Casalta anoche. Te llamo ahorita y te cuento. Vale. Bueno, muy buen día. Este de esos programas en los que uno termina como que si hubiera construido una pared, ¿no? De eso se trata. Pero muy buenos días. Esto va bien, va muy bien. El tema es que mientras mejor nos va, más responsabilidades más grandes tenemos. ¿Me explico? Y entonces tenemos que estar a la altura de esas responsabilidades. Tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos. Tenemos que tener más coherencia, más congruencia y más eficiencia. De eso se trata. Y bueno, como el trabajo nuestro acá es precisamente ese, nosotros no estamos aquí simplemente para ¿qué te digo yo? Para darle abracitos a la gente, ¿no? Uno está aquí para hacer el trabajo y para tratar de conducir las cosas en la dirección que se ha aprobado y que ha probado ser la dirección correcta, ciertamente. Entonces, bueno, hermanos, muy buenos días. Nos vemos el próximo lunes con el favor de Dios. Cuídense mucho. Ustedes saben que aquí en Venezuela un fin de semana es no solamente tiempo de descanso, sino también de cuidado por todo aquel tema de la inseguridad y tal. La ratificación de mi afecto, mi cariño. Nos vemos, hermanos.